Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal Sendero de la Diosa 369 y como te pudiste dar cuenta, hoy es la lectura semanal de tu signo zodiacal. Bien, voy a mostrarles rapidito los mazos. Voy a estar utilizando The Lightseers Tarot, Rebecca Campbell, bien, las aguas sanadoras, el tarot de Osho, Zen, el Divine Envelope, el de Psychic Tarot y la voz del ser. Creo que no lo había dicho. Bueno, nos vemos aquí abajito. Un besito. Bueno, ya va, antes que se vayan. Si eres nuevo por aquí, gracias por pasar por aquí y darme la oportunidad de escuchar completamente mi video para que tengas de verdad una idea general de mi forma de leer las cartas, de recibir y transmitir los mensajes. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y vamos para abajo. Uy, sonó raro, ¿verdad? Bueno, ya aquí estamos, mi querido Piscis. Aquí están tus oráculos, estas son las cartas de los mazos y esta es la voz del ser, que lo vamos a dejar para el final. Vamos a colocarlo por aquí, echar esto para acá. Aquí estás tú, mi querido Piscis. Y vamos a ver cuál es la energía de esta semana. 3 cositas. Esta es una lectura general. Toma solo lo que resuene, el resto lo dejas ir. 2. Leo de manera intuitiva, por lo cual solo digo lo que estoy viendo en el momento de las cartas, así signifique otra cosa. Y 3. Esta es una lectura atemporal. Yo la estoy subiendo a finales de noviembre del 2023, pero en el momento en que la escuches es el momento indicado para ti. Bien, comencemos. Ay, mira qué chévere. Habla sobre alianzas. Mira, esta energía está bien chévere para los piscianos. Es como que yo vi esto como un barco y son como 2 banderines, ¿sabes? Como que uno representa un pueblo de alguien y el otro representa el otro pueblo y hay alianza. Hay nuevas asociaciones que pueden estar saliendo, nuevas, es como relaciones paternales, algo así. Es como te vas a unir a alguien o puede ser que tú ayudes a alguien a hacer algo. Tienes que estar pendiente porque estas asociaciones o estas alianzas pueden traer mucho beneficio al futuro. Pero como hay una cosa, también hay otra. O sea, mosca con quien te estés aliando, ¿viste? Vamos a ver aquí. Ok. La verdadera naturaleza, mira. Te voy a poner así cerquita para que le tome un screen y lo puedas traducir. Esto habla sobre conocer lo eterno, lo de cada uno. Es como entrar en esta onda espiritual, que no es ninguna onda, pero bueno, hay muchos que lo categorizan así, de que nos demos cuenta de que nuestro espíritu, nuestra alma, es un ser eterno, que solo el cuerpo físico es lo que cae. Miren, yo les aconsejo que vayan a ver Scorpio, no es una serie, ni es una película, la lectura de Scorpio, porque tiene un mensaje algo parecido a esto. Entonces vayan a verlo para que complementen esta información. Pero aquí habla sobre conocerse a uno mismo, nuestra verdadera naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros nos criamos en una sociedad donde nos debemos comportarnos de cierta o tal cual manera. Seguimos tradiciones, seguimos en la parte del árbol genealógico, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue la palabra. Honramos a nuestros antepasados por una cuestión de linaje y muchas veces descuidamos realmente qué fue lo que vinimos a hacer aquí como alma en esta reencarnación. Entonces, como volverte a conectar con esta parte eterna. A lo mejor esta alianza
que te están mostrando aquí es alguien que te va a ayudar a ver esto. Es como que vas a entrar a un grupo que meditan o vas a comenzar a ver clases de crecimiento personal con diferentes terapias, y entonces esas son las relaciones y las alianzas que vas a tener porque vas a conocer nuevas personas. Ahí, vamos a ver qué más nos quieren decir. Vamos a colocarla por aquí. Y aquí dice, como efecto repetitivo, parte de nosotros es más grande, los detalles, cuidado con los detalles, ya va. La perla, alquimia, ok, agua estancada. Mira, ahora, lo que yo veo aquí, lo que me hace sentir aquí, vamos a ponerlo así para ver de manera general. La energía ahorita que tienen mis queridos piscianas es que como que su vida ha podido, o sea, ellos sienten que en estos momentos su vida debería de tener mayores cosas. Bien, puede ser en el área sentimental, como también puede ser en el área matemática, material. Muy bien, es como que o sienten que no han podido avanzar más allá de y se sienten estancados, literalmente, como está bueno lo está diciendo. Aquí lo que te quieren decir es que hay un efecto que por más pequeño, este es como un efecto dominó, por más pequeño que sea un movimiento, o el efecto mariposa también, que dice que el aleteo de una mariposa del otro lado, de un mundo, palabras más, palabras menos, puede desencadenar un huracán al otro lado del mundo. Yo decía antes, ay, la gente sí es exagerada, pero eso yo lo decía por ignorancia, porque esto es tal cual. Algo, o sea, yo lo tomaba súper literal, que una mariposita iba a desencadenar un huracán, pero el efecto dominó, el efecto mariposa es tan real. Yo puedo mover la copa de agua, la puedo mover del lugar, la puedo poner aquí, y es un movimiento pequeño, no es nada. Mi gato, que está acostumbrado a que de este lado que está la copa de agua, de repente no ve esta y la voltea y me moja acá, y es un desastre. Ese es un efecto dominó. Por un movimiento pequeño que yo hice, hubo unas consecuencias después de eso. Entonces, eso es lo que están haciendo. Y aquí con la perla me están diciendo que este efecto dominó trae como consecuencia que tú vas a poder transformar algo que te causó mucho dolor en su momento en algo maravilloso. Y eso es lo ideal en lo que refiere a crecimiento personal. Es transformar. Nosotros nos volvemos alquimistas de nuestras emociones para convertirlo en perla. Las perlas se crea a través de que la ostra produce mayor cantidad de nácar porque entró un granito de arena o cualquier basurita. Las ostras normales, bueno, aquí clases de biología con Marijo. Las ostras normalmente abren en algún momento del día. Ahorita no recuerdo realmente por qué es que ellas abren completamente, pero ellas abren. Y puede ser que en esa apertura haya llegado, pum, y cayó un granito de arena. Ellas cierran automáticamente y comienzan a segregar nácar porque es una forma de su cuerpo proteger a ese cuerpo extraño. Es como el cuerpo de nosotros con nuestros glóbulos blancos, que cuando entra un virus, una bacteria comienza a atacarla, así mismo es el nácar en la perla. Adiós, en la ostra. Entonces lo que hace es que va formando y, por ejemplo, esta es la basurita y va formando el nácar y pum, y se volvió una perla. Todo el mundo se maravilla, ay, la perla, qué bella la perla, pero el proceso de dolor que ha pasado la pobre ostra para sacar eso, para formar esa perla, es grandísimo. Es como que llegó, se te infectó la piel y tu cuerpo comienza a generar mayor cantidad de glóbulos blancos y se te forma un edema y se te forma la pus y después se te revienta con un ácido, como dicen en Venezuela, un exceso, un folículo
folículo, no, forínculo, algo así. Total es que el cuerpo tiene un proceso y es doloroso, pero al final sanaste. Ay, no, como que si no hubiese pasado nada. Ese es el proceso de la perla. Entonces, mi querido Piscis, tú estás en un momento que tú estás transformando algo que te dolió mucho en algo que te va a ayudar a salir adelante. Ese es el efecto dominó, ese es el efecto mariposa. Pasó algo dentro de ti o te hicieron algo a ti que va a hacer que tú después salgas de estas aguas estancadas, y eso lo vas a lograr también a través de una alianza que te va a ayudar a entender de que somos eternos. Es como que estás entrando en el mundo del crecimiento personal y espiritual. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir aquí el tarot, porque ya está profundo esto. A mis queridos Piscis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver. Ajá, comenzamos bien. Vamos a ver. Vamos a sacar todas las cartas para entonces yo darle una lectura más completa. Mis queridos. Ay, qué lindo. Nice. Ok. Mi querido y adorado Piscis. Mira. Yo no sé ustedes. Yo sé que esto es una luna, pero yo lo veo aquí como una perla. Tú estás observando, vea, intuitivo. En estos momentos estás observando todo ese proceso por el cual estás generando tu perla. Bien, estás echando, si te das cuenta, es como una luz que viene de ella y va cayendo acá, y ella va dejando también que caiga o adrede, deja caer esta sustancia sobre esto. Es como que entregando este dolor que ella ha sentido. Entonces yo esto sí, yo lo veo representado, el proceso de la perla, baby. En estos momentos que tú estabas así como que en esta posición de agua estancada, te diste cuenta y observaste una manera diferente de ver las cosas. Bien, que aunque te sentías de que no había evolución, que no había un movimiento rápido, en el momento en que te diste cuenta fue un cambio de 180 grados. Bien, ¿por qué? Porque en esta pensadera que estaba aquí, era como así, como que, ay, y si yo hubiese agarrado esto, y si yo mejor hubiese hecho el otro, y si yo, o sea, este movimiento que aunque internamente estabas formando la perla, tu perla, en esta posición estabas como que deambulando mucho en qué es lo que hubiese podido pasar si hubieses hecho esto tal cosa. Bien, al momento en que tú te das cuenta y tú logras ver que realmente es una, miren, es que hasta la luz se aparece, miren, la luz y la luz. En el momento en que tú te das cuenta de que puedes ver, o sea, te das la oportunidad de decir, oye, ven acá, pero si esa persona, un ejemplo, me dejó, comienzas a darte cuenta que realmente esa persona no tenía todos los atributos que te pueden aportar a ti mayor crecimiento. Entonces es como que, perfecto, diste un cambio, un giro. Comenzaste a accionar y cerraste ese ciclo. ¿Qué hiciste? Saliste de ahí, saliste de tu zona de confort. Te vas a dirigir hacia otros lados. Bien, vamos a ver qué más te quieren decir aquí los maestros con las cartas o tus guías para darte algo más completo. Mira, ustedes están viendo, yo barajé y volvió a salir, pero ahora sí en la lectora. Ay, me encanta. Ay, sí o sí tenía que quedarse. Ella dijo, ¿qué? ¿Me vas a sacar? Ahí está. Ok.
Mira, has pasado un tiempo, mi querido Piscis, te has tomado tu tiempo, porque la perla no se hace tampoco de un día para otro. O sea, es un tiempo, eso es un proceso. Y tú has tenido tu proceso. ¿Bien? Este tiempo tú te lo has tomado. Te has dicho, yo no voy a hacer nada, me voy a mejor a quedar aquí. ¿Por qué? Porque estás reponiéndote de eso. Estás como, ay, mejor me quedo aquí un ratico más hasta que se acomode estos sentimientos que tengo, estas sensaciones. Vamos a pedir una cartica más. Una cartica más. Bueno, esta se separó del grupo. Vamos a tomarla. Ay, me encanta. Ay, a mí me encanta este tarot. Es demasiado bello. Mira, al fondo de la baraja te quedó el 2 de bastos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que yo veo? Tú te tomaste tu tiempo, bien, pero ya el cambio es inminente, ya toca salir, bien. Cuando tú vas a comenzar esto que yo te dije que vas a direccionar, que vas a cambiar, para muchos literalmente van a cambiar hasta de dirección, van a salir de un lugar. Por ejemplo, si estaban en un matrimonio o vivían con alguien y ya se dieron cuenta realmente que se sentían estancados, que no podían seguir con la inseguridad y decidieron hacer un cambio, hacer un cierre de ciclo, se van a mudar de la casa, se van a mudar de donde estaban, se van a mudar de país. Inclusive si está, por ejemplo, yo soy venezolana y ustedes saben muy bien la situación de Venezuela. Yo decidí en un momento cerrar el ciclo porque vi que estaba estancada, que no podía hacer nada, y yo, teniendo mis chamos, tenía que procurar por ello y decidí emigrar, decidí salir de Venezuela con mucho dolor, con mucho pesar, pero yo tenía que hacerlo. ¿Por qué? Por mi familia, por mi tranquilidad de hogar. Muy bien, entonces, mi querido Piscis, todo esto te va a llevar a que comiences a aprender a dar y recibir en la medida que te aporten. Muy bien. Tienes esta parte del hierofante, que es alguien que te va a guiar, que te va a ayudar. Inclusive puede ser tú mismo o puede ser esta alianza que te sale aquí como alguien con mayor capacidad de entendimiento en algunos de los casos que no puedas o que no sepas entender todavía bien. Vamos a ver qué más te quieren decir. Participación. Que eso te está diciendo, nos está señalando sobre esta carta. Bien. Mira, la participación que puedas tener en algunos nuevos proyectos te va a permitir salir del caos de la mente en la que pudiste estar, donde decidiste, no, yo mejor me quedo aquí quieta, tranquilita o tranquilito. Esa intensidad que provoca el accionar lo vas a tener para poder compartir después en su momento la luz que va a generar esa capacidad de transformar tu dolor en algo esperanzador, en algo positivo. Muy bien, vamos a ver qué más te quieren decir, mis queridos. Ay, me gusta esa carta, el disfrute, pero vamos a ver qué más. Una más. Ok, mira. Sí vas a poder disfrutar. Si dices, ay María, ¿será que yo sí puedo? Sí lo puedes hacer, sí puedes disfrutar de la vida. Tienes que aprender a ver las señales. Las señales están donde sea. Y en el momento en que tú le des el sí a cambiar, el sí a aceptar que puedes disfrutar sin tener ese estado, ay Dios mío, ¿cuál es la palabra? Ese remordimiento va a completar tu felicidad. Muy bien. Ay, me encantó, Piscis. Espero que a ti también te haya gustado tanto como a mí. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Te lo agradezco
1.000.000 de veces. Y bueno, si te gusta, suscríbete, dale like, comenta, compártelo con alguien más que creas que lo pueda utilizar o necesitar. Recuerda que te recomendé ir ahí a Scorpio, así no tengas en tu carta astral Scorpio, anda ya que te tienen un mensajito importante también, sobre todo por esta carta del Eterno. Bien, recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Me Dijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Un besito, va con amor y los espero la semana que viene o cuando suba nueva lectura. Por eso es importante activar la campanita. Bye.